Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder transmitir, de poder compartir con ustedes una palabra más. Bendito sea Dios. ¿Cómo les fue hoy en el trabajo? Espero que les haya ido muy bien a los que fueron a trabajar, los que están ya estudiando. Pues que Dios los bendiga y que Dios los ayude siempre. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del amor más grande que existe, el amor de Dios. Estamos en el mes del amor, ¿verdad? Hay algunos que ya se están preparando para el 14 de febrero, ¿verdad? Pues yo les quiero hablar del amor más grande que existe, el amor de Dios. Hemos puesto a este pequeño tema, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿verdad? De perdón y misericordia. Así es que bendito sea Dios que nos da la oportunidad. ¿Por qué este tema? Hace unos días, en una de nuestras publicaciones que habíamos hecho, un querido hermano nos escribió diciéndonos que por qué engañábamos a las personas con el Evangelio, que por qué engañábamos a las personas a la hora de predicar. Que por qué no les hablábamos acerca del arrepentimiento, de la venida de Jesús y esas cosas. Nosotros siempre vamos a respetar las opiniones de todas las personas, siempre vamos a ser muy respetuosos de eso. Cada cual lee las escrituras y siente en su corazón o cree sentir en su corazón cómo es que debe decir la palabra de Dios, cómo debe ministrar la palabra de Dios. Yo respeto mucho la opinión de las personas, de hecho es un video público, por lo cual cualquier persona puede comentar y es bienvenido el comentario que haga, siempre lo vamos a atesorar. Algo muy importante es que yo hace unos años atrás, yo recibí al Señor en mi corazón, yo recibí a mi Jesucristo en mi corazón, y yo puedo dar testimonio de que al Señor que yo recibí en mi corazón no fue ningún verdugo. Yo puedo dar testimonio de que Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre misericordioso, Dios es un Padre que está deseando que sus hijos le busquen, que sus hijos vuelvan su rostro hacia Él, que sus hijos oren y que siempre estén buscándolo a Él. Así es que yo no podría hablar de un Dios como de un Dios verdugo, un Dios condenador. Si el Dios que me recibió a mí, el Dios que me perdonó, es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, yo siempre voy a hablar de un Dios Padre amoroso, de un Jesús amoroso. Yo no podría hablar de Él como un verdugo. Yo respeto mucho la forma en que las personas creen sentir, que es como entienden las escrituras. Yo nunca voy a decir que la forma en que yo la escucho o la interpreto es la forma correcta. Yo simplemente lo que hago es darle el espacio al Espíritu Santo y que sea Él a través de mí quien hable, pero el amor, el Dios que yo siempre voy a predicar es el amor de Dios, es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Así es que eso es muy importante, de lo cual hoy vamos a hablar un poquito en este tema. Vamos a decir que es muy importante hablar de Dios. Bien, mi manera de ver a Dios y de interpretar a Dios no es como un verdugo, no será la forma en que yo lo predique. Así es, como les decía, queridos hermanos, yo tuve la oportunidad hace unos años de entregarle mi vida a Jesucristo y puedo dar fe del papá amoroso que tenemos. Nunca sentí un verdugo torturándome o reprochándome por mis errores y mis desobediencias. Es por eso que yo nunca voy a poder predicar a un Dios verdugo, a un Dios condenador. Creemos en algo muy importante, y es que por supuesto que todo lo que nosotros hagamos que no agrade a Dios trae consecuencias. Eso lo tenemos claro.
nosotros no podemos ocultar eso, que toda desobediencia a Dios trae consecuencias y que si en algún momento de nuestra vida no nos vamos a acercar a Él y no nos vamos a arrepentir de nuestros errores, pues vamos camino a una condenación. Pero yo le quiero decir a usted que yo no creo en el evangelio del miedo, del hacer sentir el miedo a las personas para que busquen a Dios. Creo es mi humilde opinión, que el verdadero evangelio para acercar a las personas a los pies de Jesús es a través del amor. Dios, el primer mandamiento, el primer gran mandamiento que Dios nos da habla sobre el amor. Dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso dice el primer mandamiento que Dios nos da. Y asimismo a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, Dios nos habla de amor. Yo no creo en un evangelio donde yo le tenga que infundir el miedo a las personas para que se acerquen a Dios. Yo no creo en eso. Respeto, sí, por supuesto. Tampoco creo en un evangelio donde le dicen a usted que entre más dinero usted eche en un sobre, usted va a tener una mayor bendición. Yo en eso no lo creo tampoco. Yo no creo en ese tipo de evangelios, el tipo del evangelio de la abundancia, donde te dicen: entre más eches en un sobre, más bendición vas a tener. No, yo creo en el evangelio en el que Jesús, como el que Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar las ovejas? Significa seguir la obra de Dios. Jesús le estaba diciendo a Pedro: sigue la obra que yo he empezado, síguela. ¿Cuál es? Es darle de comer al hambriento, es saciar la sed del sediento, es vestir al desnudo, es visitar, es orar por los enfermos, es visitar, es orar por los que están en una cárcel. Todo eso lo que nos habla es de amor, del amor de Dios. Dios es amor, y por eso tenemos que hablar del amor de Dios. No creo que Dios quiera que las personas se acerquen a Él solo por temor o por miedo, o por lo que les han dicho. Yo no creo. Dios quiere que le busquemos, como busca a un padre, ser un hijo a un padre amoroso. Así es como Dios quiere. Yo nunca he entendido la oportunidad de... Nunca había entendido la parábola que está en Lucas 15. Yo no había podido entender la parábola del hijo pródigo, porque yo la leía pero no la entendía hasta que entendí quién era mi papá. Y es que Jesús da esa parábola a sus discípulos, y Jesús está hablando del hijo pródigo, y dice que, pero más que hablar en esa parábola de un hijo que fue y derrochó su fortuna, derrochó su herencia, malgastó su vida, fue desobediente, Jesús está hablando en esa parábola de un padre amoroso, de un padre que no le importó si su hijo había derrochado la fortuna que a él tanto le había costado, si su hijo había desperdiciado su vida andando en cosas que no estaban bien, de un padre que no le importó si su hijo había sido desobediente, si había pecado, si no había pecado. Jesús ahí está hablando de un padre que lo único que deseaba era que su hijo volviera al hogar. ¿Por qué Jesús da esa parábola? Porque eso es Él. Él es ese padre que está deseando que usted y yo nos acerquemos a Él, no importa lo desobedientes, los pecadores que hayamos sido. Si no, Jesús no da esa parábola. Pero Jesús está dando esa parábola porque Él nos está diciendo que no importa cuál ha sido nuestra vida, cuál ha sido nuestras malas decisiones, nuestro mal comportamiento. Dice que Él es como aquel padre que esperaba a su hijo, que eso lo único que deseaba era que su hijo volviera a casa. Hoy Jesús nos habla
del verdadero amor, que es el amor de Dios. Bendito sea Dios, porque Dios es muy bueno. No importa cuál haya sido la situación que hayamos hecho, esa parábola está en Lucas 15, versículos del 11 al 32. Nos habla de un padre amoroso que estaba dispuesto a recibir y perdonar a su hijo aún con todos sus errores, con todas sus desobediencias. Todos debemos de saber que las cosas que hacemos que desagradan a Dios tienen consecuencias, y que una de las consecuencias es la condenación si no nos arrepentimos. Pero no creo en un evangelio donde haya que hacer ver a Jesucristo como un verdugo y que viene solo a condenarnos. Así es, Juan 3:17 nos habla de eso. Algunas veces o alguien nos ha vendido la idea de que tenemos un Dios que es un Dios que nos va a castigar, que nos va a condenar, pero no le han vendido la idea de que también es un Dios amoroso, un Dios que sabe perdonar, un Dios que nos ama sobre todas las cosas, un Dios que envió a su Hijo a la cruz, aún sabiendo que nosotros éramos desobedientes, y que aún después de su Hijo ir a la cruz íbamos a seguir siendo desobedientes, y aún así los mandó. ¿Por qué? Porque Él sabía que tarde o temprano usted y yo nos vamos a acercar a Él, y le vamos a pedir perdón, y Él nos va a perdonar. Porque vea lo que dice la palabra en Juan 3:17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No será por un evangelio de miedo que logremos acercar a las personas a los pies de Jesús. Será por un evangelio de amor, de perdón y de misericordia que logremos acercar a las personas a los pies de Jesús. La palabra de Dios que está en San Juan 8. Creo que a muchos de nosotros nos ha marcado ver aquella imagen de aquella mujer. Una mujer que tenía muy mala imagen. Una mujer que era rechazada, que era hecha a un lado por su forma de vivir, por sus malas costumbres. Estamos hablando de aquella mujer que llegó a los pies de Jesús. Era pecadora. La querían apedrear. ¿Y qué hizo Jesús? ¿La condenó igual como la querían condenar a aquellos? No. Dice la palabra de Dios que era una prostituta. Por eso la querían apedrear, por eso la querían crucificar a punta de piedras. Pero ¿qué hizo Jesús cuando se la presentaron? Les dijo: sí, apedréenla porque esta mujer es pecadora y no tiene perdón. No. Se volvió y le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te condenan? Y aquella mujer le dijo: ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, ¿de cuál Dios estamos hablando? Estamos hablando de un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Un Dios que nos ama sobre todas las cosas, no importa lo que hayamos hecho. Si nos acercamos a Él y lo recibimos en nuestro corazón y nos volvemos a Él, Él nos va a perdonar siempre, porque Él nos ama sobre todas las cosas. O aquel hombre que está junto a Él en la cruz cuando Jesús es crucificado, era un ladrón, era un hombre que también tenía muy mala imagen, era un hombre que se había equivocado muchas veces en la vida, por eso terminó allí. Jesús no terminó allí porque se hubiera equivocado en la vida.
Jesús terminó ahí por amor a usted y por amor a mí. Los errores, los malos actos que llevaron a aquel hombre a la cruz son los mismos errores y nuestros malos actos que Jesús llevó a la cruz por amor a usted y por amor a mí. ¿Y qué le dice aquel hombre a Jesús allí en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? No, usted ya está condenado por las cosas que usted ha hecho. No. Le dijo, de cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no le ha importado lo que nosotros, le ha dolido, sí, pero no le ha importado lo que nosotros hayamos hecho atrás. Un Dios que está muy por encima su amor que nuestros errores. El amor por nosotros está por encima que los errores nuestros que hemos cometido. Bendito sea Dios, ya casi vamos a terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo nunca podría predicar a un Dios como verdugo si todos los días puedo ver y sentir su gran misericordia y su gran amor. La palabra de Dios en Juan 21:15-17 nos está hablando de otro hombre. ¿Quién? De Pedro. Nos está hablando de Pedro. Pedro, aquel hombre que le decía a Jesús, Señor, tendrán que matarme para que se lo lleven a usted. Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces. Señor, pero ¿cómo? Jamás, yo no haría eso. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús es llevado ante el concilio, Pedro va detrás, pero va con miedo, va escondiéndose, tiene miedo de que lo vean y digan que él era uno de los de Jesús. A Pedro le preguntan 3 veces. Le dicen, ¿usted andaba con Jesús? Y él dice, no, yo no lo conozco. Y por allá otra mujer dice, sí, usted era de los de Jesús, yo lo conozco. Y llegó otro y le dijo lo mismo, y él dijo, yo no lo conozco. Pedro se fue muy triste. Se sentía mal con lo que había hecho, había recordado la palabra de Jesús, donde le había dicho que 3 veces lo iba a negar y 3 veces lo negó. Pero ¿qué sucedió? Tiempo después, día después, Jesús lo encuentra pescando y habla con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me ama más que estos? Le dice. Y siempre le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Porque Jesús quería que él continuara su obra. Pero Jesús no le reprochó, no le dijo, te voy a condenar porque tú me negaste. No, le dio una tarea. ¿Cuál tarea? La tarea que hace Jesús. El amor por las personas, el amor por los más desvalidos, el amor por los más necesitados. Eso significa apacentar sus ovejas. Es hablarles del amor de Jesús, es hablarles del amor de Dios tan grande. Hoy hay personas que se creen que son muy malas y que no tienen perdón de Dios, que han cometido muchos errores en la vida y que Dios no se los va a perdonar. Hoy Dios le está diciendo que Dios ya le ha perdonado si usted se ha acercado a Él. Hoy es un día para acercarse al Señor, hoy es un día para orar antes de dormir y decirle al Señor que le perdone sus errores, sus desobediencias. Dios le va a perdonar como ha perdonado al mundo entero. Dios sí ha perdonado. Todo aquel que se arrodilla, todo aquel que le reconoce. Dice San Juan 1:12. Que más a todos los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Él somos sus hijos. Una vez que nos acercamos a Él, para Él somos sus hijos. Pero Dios nos habla de un Dios amoroso, un Dios que nos ama. Dios no quiere que nos acerquemos a Él por miedo, sino por amor. ¿Qué quiso decir Jesús a Pedro con apacentar? Quiso decir, dale de comer a los hambrientos, dale de vestir a los desnudos, sacia la sed de los sedientos. Visita a los enfermos, ora por los enfermos, visita a los presos, ora por los presos. Dios es amor. Jesús pudo haber dicho, Pedro, como tú me negaste, te condenaré, pero no fue así. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios siempre nos quiere perdonar. Ya estamos terminando. Jeremías capítulos 2 y 3 nos habla de un pueblo que se había perdido, de un pueblo que se había alejado de Dios. Y Dios estaba bravo. Ya estamos hablando en el Antiguo Testamento, donde se dice que Dios era muy bravo, muy enojón. Y siempre se hablaba de la ira de Dios. Pero sin embargo, si vemos a Jeremías 4, nos damos cuenta cómo Dios les habla con amor y les dice que si se volvieren a Él, Él perdonará sus pecados, dice, y bendecirá sus tierras. Entonces, desde un principio vemos que hay un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios nos ama sobre todas las cosas. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Tenemos un Dios que es un Dios de amor, que yo creo que no debemos esperar que nos sucedan cosas para acercarnos a Él. Él no quiere que nos acerquemos a Él por miedo o por temor. Dios nos formó, Dios nos hizo, dice su palabra en Jeremías 1:5, dice, antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él sabía que íbamos a ser desobedientes y aún así nos sigue amando. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Con todo y nuestras desobediencias, Él nos ha elegido porque Él siempre nos quiere perdonar y Él siempre nos quiere bendecir. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y primera de Juan 4:16, ya para terminar, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de compartir con ustedes una palabra más, una palabra de amor. Así es que duermas esta noche pensando que Dios te ama y que no importa lo que usted haya hecho en su vida, Dios siempre le va a perdonar si usted se acerca a Él. Dios los bendiga.